Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el poder traer la bendita palabra del Señor, pero también es una responsabilidad muy grande. Así que el Señor me ayude a exponer su palabra en este día. Quiero que me acompañen a 1 de Samuel, capítulo 6, versos 1 y 2. 1 de Samuel, capítulo 7, versos 1 y 2. Quiero que me acompañen a orar, hermanos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, oh Dios, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, por lo que tú seguirás haciendo, Padre. Oh Padre de la gloria, hemos entrado por tus puertas con acción de gracias, por tus actos con alabanza, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, que seas tú, Padre, glorificándonos. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, fluyendo, Padre, en mi boca, Señor. Amén. Que mi lengua sea, Padre, como pluma de escribiente, muy ligero, Señor, para dar su palabra, oh Dios. Te pido que tu palabra, Señor, llegue como pan al hambriento y agua al sediento, Señor, y que provoque cambios en nuestra vida, Señor. Padre, te pido, oh Dios de la gloria, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Yo me deposito en tus manos, oh Dios, para que seas tú, Señor, usándome como ese instrumento, Señor, para tu gloria, Padre. Padre, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llevó el arca de Jehová, el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema que yo le puse al mensaje es cuando honramos la presencia de Dios. El arca del pacto contenía los 10 mandamientos, que eran las obligaciones que los israelitas debían seguir para mantener su comunión con Dios. También contenía una urna o un cofre de oro donde estaba el maná, como un recordatorio de las generaciones, a las generaciones futuras, de la fidelidad de Dios y de la provisión de Dios para su pueblo durante los 40 años en el desierto. Y la vara de Aarón, que reverdeció una noche en la presencia de Dios. Dios la usó para mostrar la autoridad sacerdotal de la casa de Leví. Y el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés que se comunicaría con él desde sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Dios ordenó que sería ese el punto de comunicación, el punto de encuentro o el punto de contacto donde se comunicaría con Moisés. Israel estaba cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida, pero en esa transición Dios estaba con él. Su presencia estaba con ellos, y su presencia le garantizaba el amor de Dios, la fidelidad, confianza, seguridad, guía, provisión y la victoria, siempre que Israel guardara sus mandamientos. Israel no estaba solo, ni se quedó sin dirección. La presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Antes que el arca llegara a casa de Abinadab, a Kiriat Jearim, pasaron muchas cosas. Por aquel tiempo, Israel salía a encontrarse en batalla con los filisteos, acampando Israel cerca de Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y dice la palabra de Dios que trabándose el combate, Israel fue vencido, muriendo ese día 4,000 hombres.
Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos se preguntaban: ¿por qué nos habrá venido hoy Jehová delante de nuestros enemigos? Entonces pensaron: traigamos el arca de Jehová para que viniendo entre nosotros nos libre de la mano de nuestros enemigos. No dijeron: busquemos la llenura de su presencia. No dijeron: busquemos la dirección de Dios o busquemos el adorar a Dios. No, ellos querían usar el arca como un instrumento de guerra, como un escudo que los guardara de mano de sus enemigos. O sea, en pocas palabras, ellos querían manipular la presencia de Dios a su manera. Enviaron el pueblo a Silo para que trajesen el arca de Jehová. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca, donde moraba la presencia de Dios, entre los dos querubines. Cuando llegaron al campamento, Israel empezó a dar gritos de júbilo y a saltar a lo mejor, porque dice que la tierra se estremeció y los filisteos se dieron cuenta de que algo pasaba en el campamento de los hebreos y decían: ¿qué ha pasado en el campamento de los hebreos? ¿Qué es esos gritos que se escuchan? Alguien llegó y le dijo: ha llegado Dios al campamento de los hebreos. Empezaron a decir: ay de nosotros, ay de nosotros. Pues ellos entendían que antes Israel estaba solo y estando ahora la presencia de Dios, los derrotados iban a ser ellos. Se repetían: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos que hirieron a Egipto con toda plaga? Se decían: pelead, pelead como hombres, esforzados, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Pelearon nuevamente los filisteos e Israel fue vencido y no les quedó más que salir huyendo. Ese día murieron 30,000 hombres. Los dos hijos de Elí murieron y el arca del pacto fue tomada. Un hombre de Benjamín que corrió de la batalla llegó a Silo a dar la noticia. Cuando aquel hombre empezó a dar la noticia, dice que Elí estaba sentado junto al camino en una silla. Dice que empezó aquel hombre a dar la noticia y el pueblo empezó a gritar y a llorar. Cuando Elí escuchó aquello, dijo: ¿Qué gritos son esos? ¿Qué es ese alboroto que yo escucho? Aquel hombre llegó y le dijo: Elí, Israel ha huido delante de los filisteos y ha habido gran mortandad en el pueblo. Tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Jehová ha sido tomada. Dice que cuando Elí escuchó que el arca había sido tomada, dice que cayó hacia atrás de la silla, se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Dios había resuelto que los hijos de Elí ambos morirían el mismo día. Dios le dijo a Elí que su familia ya no serviría más como sacerdote, que pondría fin a su casa y a su descendencia, para que nunca más llevaran el servicio del sacerdocio por el pecado tan terrible de sus hijos. Elí sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres que dormían a las puertas del templo y escuchaba día a día las quejas del pueblo. Elí no estaba ajeno de lo que sus hijos hacían. La falta de temor y de respeto a Dios y al pueblo eran pecados que Dios no podía seguir tolerando más. Ellos eran hombres perversos y habían manchado su ropa de iniquidad. En ellos no cabía el honrar a Dios, pues tenían su conciencia cauterizada. Sí, Señor. Blasfemaban a Dios, pues no respetaban las ofrendas, tomaban de ellas lo que no les pertenecía. Era tan malo el testimonio de los jóvenes o el comportamiento de ellos que el pueblo llegó a menospreciar, dice, las ofrendas de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 2:17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
ofrendas de Jehová. Con todo esto, Elí no estorbó a sus hijos. Elí honró más a sus hijos que a Dios. Pues en el versículo, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, verso 29, Dios le dice: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto, mis hermanos, para nosotros es una gran lección, que como hijos de Dios tenemos que caminar en rectitud y en santidad. Tenemos que honrar a Dios, modelar cada día a Cristo en nuestro diario vivir. También es muy importante que como padres y como hijos enseñemos a nuestros hijos el respeto y el temor a Dios. No podemos, hermanos, permitir la falta de respeto de nuestros hijos. Hoy en día vemos que es muy común que los hijos gobiernen a sus padres. Y lastimosamente, hermanos, es duro decirlo, pero quien lo parió fue la madre, quien lo engendró fue el padre, y quienes tienen la obligación y el deber de poner orden en su casa son los padres. Porque si a los padres no lo respetan, menos van a respetar a los de la calle. Y mucho menos van a venir a la iglesia y van a honrar a Dios y van a ser reverentes. Vemos hoy en día también cómo se ha perdido el respeto, el temor y la reverencia en la iglesia. Vemos deliberadamente, mis hermanos, día a día, cómo la gente no tiene temor de Dios, no tiene reverencia, no son disciplinados. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo callamos, no lo corregimos. Si esto está pasando y lo toleramos, estaremos criando niños, jóvenes y hasta la edad adulta malcriados, irreverentes, sin temor a Dios, con menosprecio a su presencia. Es necesario que entendamos que en la casa del Señor tiene que haber orden. Aquí venimos para adorar al Señor, a escuchar su palabra, a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Hermanos, no acostumbre a los niños, de verdad se lo digo, no le haga ese daño a sus hijos. No acostumbre a los niños a darle algo para que se entretengan en los cultos, una tablet, un teléfono, un juguete. Enseña a los niños a que estén en el culto en reverencia, a que pongan atención a lo que se está hablando, a lo que se está predicando, a ser disciplinados, a ser ordenados. Tenemos que mostrar interés por su presencia si queremos hallar gracia delante de Dios y ser un ejemplo para los demás. Miren, hermanos, si hay algo que a mí se me ha quedado muy grabado en mi corazón y aquí en mi mente, bueno, y mis hermanos también, porque lo hablamos la semana pasada. Nuestros padres, desde muy pequeños, yo tengo 52 años, voy a cumplir, y esa es la edad que tienen mis padres de estar en el camino del Señor. Y ellos nos llevaban muy pequeñitos a la iglesia. No tengo idea cuántos años tenía, estábamos muy pequeñitos. Pero desde que entrábamos a la iglesia era con aquella reverencia. Era sentarnos a la banca y allí nadie hablaba, nadie se movía, nadie gritaba, los niños no andaban correteando. O sea, era una reverencia total. Mis padres siempre llegaban una hora antes para ponerse a orar. Se arrodillaban a orar mientras nosotros nos quedábamos ahí sentaditos, calladitos. Después que terminaban de orar, ellos se levantaban y se ponían a estudiar la Biblia. Y nosotros seguíamos ahí calladitos. Y lo otro es que mis padres, todos los días, por la mañana, por la noche, nosotros los veíamos de rodillas, orando al Señor. Y les voy a decir algo, oraban para que nosotros no nos apartáramos del Señor. Y hoy por la gloria sea para el Señor y le doy gracias a Dios.
Si estoy aquí es por la voluntad de Dios, porque Dios me ha guardado de muchas cosas que me pasaron. Si mis hermanos están aquí también y sirviendo al Señor, son hombres y mujeres que amamos al Señor y que servimos al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí se cumple la palabra del Proverbio 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si me pueden regalar un vasito de una botellita de agua, por favor, perdón. El arca del pacto fue tomada en Ebenezer. No perderá tu recompensa. En el Señor, ¿verdad? El arca de Jehová fue tomada en Ebenezer y llevada a tierra de Astor. Ahí Jehová los hirió con tumores a todo el territorio. Mas ellos dijeron: que no quede con nosotros el arca de Jehová. Decidieron pasar el arca a Gat, y estando ahí, Jehová estuvo contra aquella ciudad, quebrantándolos y afligiéndolos, llenándolos de tumores. Después la enviaron a Ecrón, mas ellos dieron voces diciendo que habían pasado a ellos el arca para matarlos. Entonces decidieron mandar el arca de Israel, decidieron mandar el arca a los israelitas, diciendo: no sea que nos maten. Los que no morían eran heridos con tumores, tanto que el clamor de ellos llegó al cielo. El arca del pacto estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. Viendo los filisteos todos los problemas que el arca les estaba ocasionando, ya lo que ellos querían era soltarla donde fuera, ¿verdad? Ya no les importaba quién matara, sino que ellos lo que querían era soltarla, como una papa caliente, como dicen por ahí. Entonces consultaron a los sacerdotes, los filisteos, y a los adivinos, y le preguntaron de qué manera ellos podían devolver el arca a su lugar. Ellos le dijeron que no la enviaran vacía, que pagaran la expiación por la culpa. También le dicen que serán sanos y sabrán por qué la mano de Jehová no se apartó de ellos. Que según los príncipes de los filisteos, que paguen 5 tumores de oro y 5 tumores de oro, ya que la misma plaga los había afligido. Los sacerdotes le dicen que tienen que dar gloria al Dios de Israel. Un pueblo incircunciso, un pueblo que no tenía temor de Dios, que era enemigo de Dios y enemigo de Israel. Pero aún ellos tuvieron que reconocer que tenían que dar gloria al Dios de los cielos. Los sacerdotes le dicen: ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón, que endurecieron su corazón, y después que los trataron así, no los dejaron ir y se fueron? Les dice esto, mis hermanos, porque las primeras 4 veces fue Faraón que decidió endurecer su corazón. La 5ª vez fue Dios que endureció el corazón de Faraón. La 6ª fue Faraón que endureció su corazón. La 7ª vez fue Dios, la 7ª y la 8ª fue Dios que endureció el corazón de Faraón. Eran los sacerdotes diciéndoles: no tenemos que esperar a que nos suceda todo lo que nos pasó, lo que les pasó a los egipcios, lo de las 10 plagas que Dios les mandó para castigarlos y para humillarlos, solo por la dureza de sus corazones. Eran los egipcios diciéndoles: reaccionen ahora, que todavía estamos a tiempo, reaccionen ahora antes que nos vengan cosas peores. Esto, mis hermanos, para nosotros también es una gran lección, que como hijos de Dios muchas veces nosotros somos los que decidimos endurecer nuestro corazón, ya sea por rebeldía, por soberbia, por resentimiento, por falta de perdón, por raíz de amargura, por muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Y muchas veces
Dios nos hace llamados de atención para que corrijamos aquello que está torcido en nuestras vidas y nos alineemos a su voluntad y obedezcamos a sus mandamientos. Y llevemos una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Los filisteos enviaron el arca a Bet-Semen, territorio de Israel. Allí Dios hizo morir a 50,070 hombres, porque habían mirado dentro del arca. Mas ellos dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová? Fue en ese momento cuando decidieron llevar el arca a Kiriat Jearim, acá, y la pusieron en casa de Abinadab, donde estuvo el arca 20 años. No hay registro que indique que pasó algo en la casa de Abinadab. Hasta aquí podemos ver que todo fue muerte, plaga, enfermedad y sufrimiento. Después de esto, el rey David quiso llevar el arca a la ciudad de David, sacándola de casa de Abinadab. Pero dice que cuando llevaban el arca, la iba siendo transportada en un carro nuevo. Unos bueyes la iban alando. Ahío y Usa, hijos de Abinadab, guiaban aquel carro. Dice que al ver que los bueyes tropezaban, Usa extendió su mano para sostener el arca, y la ira de Dios se encendió contra Usa y le hirió y le mató por aquella temeridad. El poder de la presencia de Dios no se manifestó en casa de Abinadab, pero en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 9, 10 y 11, dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En esta casa, mis hermanos, el Señor se manifestó para vida y para bendición. Fue un hogar prosperado, pues fue Obed-Edom que provocó que la presencia de Dios descendiera, se sintiera y fuera visible para él, para su casa y para todos los demás. Fueron una familia que hasta el día de hoy, mis hermanos, se habla de ellos. Obed-Edom llevaba una vida que honraba a Dios, que agradaba a Dios, que hacía su voluntad, caminaba en rectitud. Al igual que en la vida de Obed-Edom, Dios quiere y anhela manifestarse en nuestra vida, pero somos nosotros, mis hermanos, los encargados de provocar que Dios se manifieste. Tenemos que caminar en rectitud en nuestro andar con Cristo. Que nuestro diario vivir sea para agradar a Dios y glorificar su nombre. Para esto es necesario que el cristiano escudriñe las Escrituras. Que tengamos tiempo en comunión con Dios, en oración, en ayuno, estar siempre constantes. Muchas veces nos volvemos flojos, perezosos, nos entra desánimo, no sentimos su presencia, y esto es porque no le estamos buscando, no tenemos intimidad, no somos constantes, pues nos falta pasión, nos falta entrega. En casa de Obed-Edom todo cambió para bien, todo fluyó, nada se quedó estancado. Lo mismo pasará en cada uno de nosotros cuando seamos conscientes de que Dios es real. Eso, mis hermanos, solo lo podremos vivir cuando entramos al lugar secreto para tener intimidad en ese punto de encuentro donde es el Espíritu Santo y nosotros. Solo podemos, iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ser amadores y adoradores de la presencia de Dios y honrar la presencia de Dios. Porque donde la
se va, no permanece. Hay una vida, mis hermanos, que rendir, un precio que pagar, sacrificarnos a nosotros mismos, negarnos al confort, a la comodidad, al confort, es dejar todo aquello que nos aleja de Dios. Lo más valioso es el tiempo que pasamos, que dedicamos en esa búsqueda constante. Cuando Dios sea nuestra prioridad, vendrán tiempos de refrigerio, vendrá un despertar, vendrá un avivamiento que avive ese fuego suyo en cada uno de nosotros y será visible, será notorio para nosotros y para todos los demás. Pero la responsabilidad, iglesia, de honrar a Dios es nuestra. Démosle el valor que Él merece si queremos que su presencia permanezca en nuestra vida. ¿Qué pasaría en la vida de Abinadab? 20 años es mucho tiempo. Sería, mis hermanos, que al igual que como muchos cristianos hoy en día, que viven su vida de apariencia, o podemos decir cristianos asolapados, que llevan doble vida, una en la iglesia donde se hacen todos los actos litúrgicos o ceremoniales, o porque vivimos de pura religiosidad, aparentando santidad por fuera sin tener santidad por dentro. Pues fuera de la iglesia vivimos una vida sin presencia de Dios, sin interés, vacíos, tibios, muertos espiritualmente. Nos llenamos más del mundo, sabemos mucho de política, de farándula, de las redes sociales, de la música que ha salido de moda, de los artistas que están de moda. Perdemos horas y horas en la televisión y en el teléfono. Estamos tan afanados, mis hermanos, por conquistar las cosas de este mundo, cuando lo más importante y lo que más necesitamos es conquistar el corazón de Dios. Y estamos descuidando, iglesia, lo más valioso, que es nuestra salvación, pues a Dios lo tenemos olvidado. El cristiano genuino no puede vivir de apariencia, tampoco puede seguir viviendo con los mismos patrones de conducta de cuando estábamos en el mundo. Aleluya. La palabra de Dios dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero libres para su gloria, libres para su honra, para alabar y exaltar su nombre, no para seguir siendo los mismos, mis hermanos. Lo que nos dominaba antes en el mundo no nos puede seguir dominando ahora en Cristo. En Cristo dice que somos nuevas criaturas, que las cosas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero eso solo pasa cuando nos sometemos a su voluntad, cuando nos rendimos a Él, cuando le buscamos, cuando anhelamos su presencia. No podemos vivir, hermanos, con nuestros mismos patrones de conducta desde antes. Suelte y soltemos todo eso que a Dios no le agrada, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a veces, no sé, nos hacemos como dice el pastor, el chivo con tontera, creo que dice el pastor, ¿verdad? El ser humano hoy en día vive lo del mundo, hablo lo del mundo, ¿va? Vive el día a día diciendo, ¿no? Vamos a comer y vamos a beber porque total cuando nos muramos nada nos llevamos. El cristiano no puede vivir así, hermanos, y más que todo sin pensar que hay consecuencias, sin pensar, mis hermanos, que hay vida después de la muerte y que cada uno de nosotros somos responsables de las consecuencias espirituales. La decisión, mis hermanos, de honrar a Dios es de nosotros.
de llevar una vida que agrade a Dios es de nosotros. En este mundo, mis hermanos, o le servimos a Dios conscientemente o le servimos al enemigo inconscientemente. No hay más. La pregunta es, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿Con Cristo o en un lugar de tormento, separado de Dios? ¿Qué marcó la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab para que la presencia de Dios se manifestara en una familia sí y en la otra no? Lo que hizo o que marcó la diferencia en la vida de Obed-Edom fue que él provocó que Dios tocara sus vidas. Aleluya. Él provocó que el poder de Dios se sintiera y fuera visible para los demás. Él era un hombre que vivía para servir a Dios. Él desarrolló una dependencia total, acompañada de obediencia y de santidad. ¿Con qué actitud, hermanos, venimos a la iglesia? ¿Venimos por compromiso? ¿Venimos ya porque decimos, ya el pastor siempre está con lo mismo, de que somos 400 y solo viene un 20%? ¿O lo venimos porque de verdad anhelamos estar en la casa del Señor, porque amamos al Señor y porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Amén. ¿Con qué actitud le servimos, hermanos? ¿Le servimos de verdad de corazón? ¿Estamos apasionados por su presencia? ¿Con cuánto honramos su presencia? ¿Somos íntegros en su casa? ¿Somos íntegros fuera de la iglesia? ¿Vivimos una vida en santidad? ¿Con qué frecuencia le buscamos? ¿Cuánto dependemos de Él? ¿Cuánta hambre hay en nosotros? ¿O nos ha pasado igual que Abinadab? Abinadab tenía el arca de Dios en su casa, pero la llegó a ver como un mueble más, como algo que estaba en un rincón donde solo agarraba polvo, donde a él se le olvidó que ahí moraba, que ahí habitaba la presencia de Dios y que era necesario que él lo buscara día a día, mañana, tarde y noche, para que fuera Dios que se glorificara en su vida y él pudiera ver el poder de Dios. Pero no fue un mueble más, mis hermanos. Él se familiarizó con el arca y se le olvidó que la presencia de Dios habitaba en su casa. ¿Cuántos cristianos hoy en día, mis hermanos, tenemos la Biblia descuidada? La tenemos en un rincón de la casa, agarrando polvo nada más, porque no la usamos, porque no sentimos el estudiar la palabra, no sentimos la necesidad que Dios nos hable por medio de su palabra. El cristiano no puede seguir así, hermanos. No sé si quiere mi hermano tocar una alabanza ahí, por favor, o el grupo de alabanza puede ir subiendo. En Lucas 5, 4, 5, Jesús le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, le dijo, mas en tu nombre echaré la red. Fue tan abundante la cantidad de peces que la red dice que se rompía, que tuvieron que llamar a sus compañeros para llenar las barcas. El Señor quiere, mis hermanos, llevarnos. El Señor quería llevar a Simón y a los demás compañeros a otro nivel de fe, donde pudieran ver lo sobrenatural del poder de Dios. Dios quiere llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a un nivel de fe más alto, donde podamos experimentar y ver cosas que otros no pueden ver ni pueden experimentar. Hermanos, no podemos quedarnos a la orilla. Es necesario que entremos a lo profundo de la presencia de Dios. Es necesario, mis hermanos, no quedarnos solo como espectadores,
espectadores. Si nos quedamos como observadores o como espectadores en la orilla, estaremos limitados. Es necesario, mis hermanos, profundizar en su palabra. Es necesario profundizar en la oración, en el ayuno, en esa búsqueda constante de Dios cada día para ser direccionados. Y será ahí, mis hermanos, cuando podremos ver el milagro hecho realidad. En esta mañana, mis hermanos, yo voy a hacer 2 llamados. Si hay alguna persona que nunca haya aceptado al Señor en su corazón, este llamado es para usted, mi amigo, mi amiga. El Señor le está haciendo esta invitación. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo y mi amiga, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, es esclavo del pecado y es deudor de Dios. Y es necesario de que el ser humano se ponga cuenta con Dios, incluso nosotros que estamos en el camino del Señor, porque siempre fallamos, ya sea en palabra o en hecho, pero fallamos. Y el segundo llamado, si no hay nadie que nos visite en esta mañana, si todos somos de la familia del Señor, yo hago un llamado para todo aquel que el Señor haya tocado sus vidas, que el Señor haya hablado a su corazón, o que sienta que hay una área donde Él necesita, donde necesitamos ponernos para buscar cada día más de Dios. Todos somos necesitados, mis hermanos. Y el que usted pase aquí no es delante de mí que usted se va a quebrantar, no es delante de mí que usted va a reconocer sus errores, es delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El altar está abierto, mis hermanos. Si hay alguien que quiere pasar adelante para orar por usted, puede pasar sin ningún temor. Queremos orar
Amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.